Queremos cambiar. No le voy a decir, levanten la mano cuántos han querido cambiar y no han podido, porque lo cierto es que algunas veces nos encontramos en ese dilema. Queremos cambiar, pero creemos que no podemos. Y nos encontramos con una escritura como 2 Corintios 5:17 que dice que si alguno está en Cristo, ¿es qué cosa? Nueva criatura. Y dice que todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Eso nos habla de cambio. Pero algunos aquí ya llevamos años en la fe, llevamos tiempo en el Evangelio, en los caminos del Señor, pero todavía sentimos que no hemos podido cambiar. Cuando usted se convirtió al Evangelio, sus amigos se burlaron de usted y le dijeron, ¿qué haces con esa Biblia? Va a agarrar fuego esa Biblia en tus manos. No sé a cuántos les dijeron eso, pero se burlaron de usted porque la gente lo conocía a usted, sabía cómo era. Y cuando la gente lo vio a usted con una Biblia, dijo, ¿qué te pasó? ¿Estás loco? A agarrar fuego esa Biblia en tus manos, semejante pecador con una Biblia. A mí me dijeron, pobrecita la iglesia donde va porque se va a caer. Se va a caer la iglesia, el edificio, porque la gente, las personas que no tienen una relación con Dios, piensan que es imposible cambiar, que no se puede cambiar, que así somos y así vamos a seguir el resto de nuestra vida hasta que nos muramos. Pero hay una verdad poderosa y es que el Evangelio de Jesucristo sí puede cambiar la vida del ser humano. El Evangelio de Jesucristo puede transformar la vida de la persona. Por eso hoy quiero dejar con ustedes este mensaje, que nuestra libertad viene, escucha esto, nuestra libertad viene de conocer y creer la verdad. La libertad en nuestra vida, ¿libertad de qué? La libertad del pecado, la libertad del sistema del mundo, la libertad de la cautividad a la que Satanás nos tenía sometidos. Esa libertad es sinónimo de cambio. Si decimos que soy libre, es decir, que hay un cambio de condición en el alma, en el espíritu, en la mente, en la persona misma. Hay un cambio. Pero ese cambio, esa libertad solamente viene de nosotros conocer y creer la verdad. Ahora, no es cualquier verdad. Ahora yo he visto en televisión muchos juicios que se celebran. Ahora los juicios son televisados o las cadenas de televisión nos mantienen al día de diferentes tipos de juicios que se están llevando en el mundo, en las ciudades. Y es interesante que los que están siendo juzgados muchas veces dicen, bueno, es que mi verdad, ¿escucho eso? Es que mi verdad, bueno, o dice, les voy a decir mi verdad. O sea, no sé la verdad de esa persona, no sé cuál sea, pero mi verdad es esta. Cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando de un concepto filosófico, no estamos inclusive ni siquiera refiriéndonos a un concepto religioso, nos estamos refiriendo a una persona, y es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdad, más que un concepto, es una persona. Entonces, si conocemos y creemos la verdad, vamos a experimentar libertad en nuestra vida, lo que significa un cambio en nuestra vida. Jesús le dijo a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 31 y verso 32 lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús pone una condición ahí a los judíos que le escuchaban en ese momento. Si ustedes permanecen en mi palabra, y la palabra de Dios es verdad, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Por eso el verso 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres. Así que esa verdad que nos hace libre realmente lo que hace es provocar en nosotros un cambio. Y de ahí que va de la mano con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de ruta, es un cambio de dirección. Ahora ya no voy corriendo tras el pecado, le doy la espalda al pecado y sigo a Dios, me regreso a Dios. Eso es el arrepentimiento. Y Jesús dice entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos, verdaderamente mis discípulos. Y Jesús luego dice, y conoceréis la verdad, y esta verdad los hará libre. Así que si usted es una persona que está interesado en cambiar, ahora si usted es una de esas personas que dice, así soy yo y qué, entonces esto no es para usted. Esto es para aquellos que sentimos la necesidad de un cambio en nuestra vida. ¿Me explico? Porque ninguno de los que estamos aquí deberíamos de estar en la posición de decir, no, yo soy así, y si Dios me quiere y si Dios me ama, me debe aceptar como soy o las demás. No, tiene que haber un cambio en nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Vean el cambio. Y dice, más cuando ya fui hombre o maduro, alcancé madurez, ahora ya no hablo como niño, hablo como hombre. Ya no pienso como niño, pienso como hombre. No actúo como niño, actúo como hombre. Habla de ese cambio. Entonces, si usted y yo somos discípulos de Jesús, si permanecemos en la palabra del Señor, vamos a ser esos verdaderos discípulos. Pero la evidencia de ser discípulo de Jesús es un cambio en nuestra vida. Ahora, ¿por qué estás restringido por esa mentira? ¿Cuál mentira? La mentira de que no puedes cambiar. Porque muchos no logramos un cambio en nuestra vida precisamente porque hemos abrazado, una mentira. Y la mentira es que no podemos cambiar. Es que no puedo cambiar. Y aquí en Nicaragua abundan los refranes de que la gente no puede cambiar, ¿verdad? Y me pondría aquí ahora a decirle muchos de ellos y ustedes dirían, sí, sí, es cierto, es cierto. No, no se puede cambiar. Esos refranes acuñan la idea, afirman la idea de que uno seguirá siendo como es. Pero si vienes a Cristo, hay un cambio en tu vida. Entonces, quieres cambiar, pero piensas que no puedes. Y la razón por la que piensas que no puedes es porque estás restringido por esa mentira. Y una mentira es algo que no existe. Ahora, nuestro enemigo, el diablo, ha arreglado suficientes circunstancias en nuestra vida, circunstancias dolorosas, en puntos muy claves de nuestra vida, en los que hemos recibido tantas decepciones que nosotros pensamos que con intentar otra vez un cambio en nuestra vida no lo vamos a lograr. Entonces el enemigo se vale de esos golpes y esas decepciones que ocurren en nuestra vida para hacernos creer que no vale la pena intentarlo. Ahora, lo que empeora las cosas, hermanos, amigos, es que son las cantidades de áreas en las que nosotros hemos dejado de intentar un cambio en nuestra vida. No es una. Eso es lo más lamentable, que hay una gran cantidad de áreas en nuestra vida en las que nosotros hemos dejado de intentar un cambio. Ahora es interesante esto. Pensar en que muchas veces nosotros queremos dejarle la tarea del cambio en nuestra vida a Dios. Y si bien es cierto, es solo Dios el que puede cambiarnos, ¿sí o no? No podemos negar esa verdad. Pero también esa verdad incluye el hecho que nosotros tenemos que hacer una parte. Ahora, no se trata de un poco de Dios y un poquito de mí. No, Dios hace su parte. Dios, solo Él puede cambiarnos, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 que renovemos
el espíritu de nuestro entendimiento. No dice, oren para que el Señor les renueve el entendimiento. ¿Vieron eso? Dice, renueven el espíritu de su entendimiento. O sea, hay cosas, hay disciplina, hay perseverancia que nos toca a nosotros poner en práctica para que también en nosotros ocurra un cambio. Y resulta que es más fácil creer lo contrario, que es la mentira, a la verdad. La verdad dice que tú puedes ser una persona que experimenta un cambio en tu vida si eres disciplinado. Jesús lo dijo aquí en este pasaje. Si permanecen en mi palabra, noten eso, si permanecen, si siguen, si obedecen, si atienden mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos. No dice solo si creen la palabra o siguen la palabra, obedézcanla, pónganla en práctica y van a ser verdaderamente mis discípulos. Entonces muchos hemos dejado de intentar el cambio en nuestra vida porque nos hemos abandonado a la idea de que así soy yo. Ahora, ¿sabía usted que la mayor arma de Satanás es la mentira? De hecho, Jesús dijo que Él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Y quizás la mentira es su única arma. Ahora vean ustedes, en el primer vislumbre del diablo, la primera aparición en escena del diablo es mintiendo. La primera aparición de Satanás o del diablo en la historia, y la Biblia lo registra, es mintiendo. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, encontramos que él engañó a Eva y a Adán. ¿Y cómo los engañó? Los engañó sembrando duda en la mente de ellos. Comenzó a sembrar duda en la mente de Eva. Vea lo que dice Génesis capítulo 3, verso 1 al 5. La serpiente se le aparece a Eva y esta habla, la serpiente, con que Dios, mire la pregunta, con que Dios les ha dicho, ¿no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. En otras palabras, Dios es mentiroso. En otras palabras, Dios no quiere que tú disfrutes. Lo que pasa es que Dios sabe, dice el versículo, que el día que ustedes coman de ese fruto, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo he dicho muchas veces, el pecado original no tiene nada que ver con sexo. El pecado original tiene que ver con el deseo del hombre de querer ser igual a Dios. Entonces la serpiente viene y le dice, con que Dios, mire cómo empieza la conversación. Ni siquiera, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes hoy? No. Con que Dios les dijo. Ven, tengo una pregunta para ti. Así que Dios les dijo que no pueden comer, y mira la pregunta qué cauciosa, de ningún árbol del huerto. Y por supuesto la mujer responde y dice, bueno, él dijo que podemos comer de los frutos, solo de uno que no podemos, y ya conocemos el diálogo. Pero la serpiente engaña a Eva sembrando una duda. Ahora, ¿cómo sembró o qué tipo de duda sembró Satanás en Eva? La duda de que Dios le estaba negando algo bueno. La duda de que Dios le estaba negando que disfrutara de la vida. Hay gente que todavía piensa y dice, no, lo que pasa es que Dios solo quiere darme con la Biblia en la cabeza. Lo que pasa es que Dios no quiere que yo disfrute de la vida y me deleite en la vida, en los placeres de la vida.
Esa fue la duda que la serpiente sembró en la mente de Eva. ¿Será que Dios me está ocultando algo? ¿Será que Dios no me está dando todas las cosas que yo creo que Él me tiene que dar? Y ahí comenzó. Ahora, el punto es este. Lo que Satanás hizo en el huerto es exactamente lo mismo que él intenta hacer hoy en día con todos nosotros. Entre Adán y Eva en el huerto del Edén y nosotros hoy día no hay mucha diferencia. El enemigo sigue usando su misma estrategia, la mentira, el engaño. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes, noten eso, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y de la pureza o pureza de la devoción a Cristo. Así que Satanás va a susurrar preguntas acusadoras contra Dios. Él va a venir y va a susurrar a tu mente palabras acusadoras contra Dios. Él va a susurrar declaraciones engañosas. Él planea torcer tu mente. Él quiere perturbar tu mente. Y si él logra torcer tu mente, torcer tus pensamientos o sembrar una semilla de duda en tu mente, en tu corazón acerca de Dios, acerca de acabamos de cantar hace pocos minutos la bondad de Dios, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que Satanás ataca es precisamente la bondad de Dios. Si Dios es bueno, si tú crees que Dios es bueno, ¿crees que ese Dios que es bueno permitiría que sufras? ¿Que te despidan del trabajo? ¿Que te diagnostiquen una enfermedad terminal? ¿O que uno de tus hijos sufra como está sufriendo? ¿Estamos aquí? ¿Qué le digo a este individuo que viene y me susurra sus mentiras? Y eso detiene en nosotros el proceso de cambio y de madurez, porque comenzamos a cuestionar la bondad de Dios. Comenzamos a dudar de la bondad de Dios. ¿Qué ocurre? Por lo menos 3 cosas ocurren, ni si quiere anotarlas, anótelas. Cuando el enemigo logra sembrar una duda en tu vida acerca de la bondad de Dios, acerca del plan de Dios para tu vida, acerca de la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, él va a lograr lo siguiente. Número 1, te va a desviar de tu propósito. Te va a desviar. Te va a llevar por otro camino, te va a llevar por otra senda, te va a llevar por otro rumbo, te va a llevar por otra ruta. Te va a desviar de tu propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios para el hombre desde el principio? Fíjense que cuando Adán fue hecho, escuchen esto, mis amados hermanos, porque es importante. Cuando Adán fue creado por Dios, Adán vivía físicamente, pero también estaba vivo espiritualmente. ¿Cómo así, pastor? Bueno, el apóstol Pablo dice que cuando Cristo vino, nosotros y Él nos encontró, estábamos como nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. Pero cuando Dios creó a Adán en el principio, mis amados hermanos, Adán y Eva vivían físicamente, estaban vivos físicamente, o sea, respiraban aliento de vida, pero espiritualmente hablando también estaban vivos delante de Dios. Hasta ese momento no había la necesidad de un punto de conexión entre Dios y el hombre, porque el hombre tenía una relación perfecta con Dios. ¿Me están siguiendo, mis amados hermanos? El hombre tenía una relación perfecta con Dios. Tanto que la Biblia dice que Dios hablaba con el hombre, descendía en el huerto y tenía plática, hablaban, no había ninguna interferencia, no existía el pecado. Hasta que el hombre pecó, entonces el hombre murió. Y todos los que nacimos después de Adán
Nacemos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo viene, entonces Cristo nos vuelve a la vida, si creemos en Él. Entonces el hombre tenía como propósito mostrar la gloria de Dios en su vida, tener una relación con Dios, tener una relación correcta con Dios, tener una relación cercana con Dios. Pero cuando pecó, el hombre se desvió de su propósito. El hombre lo primero que tenía era esa vida de comunión con Dios. Dejaba que las cosas estuvieran bajo el cuidado y la soberanía de Dios. Pero cuando el hombre peca y se da cuenta que está desnudo, comenzó con sus obras. Y es hasta la fecha. Y muchas personas hacemos obras pensando que con eso vamos a ganar el favor de Dios o vamos a tratar de ocultar nuestra necesidad de Dios. El hombre hizo delantales ahí con hojas de higuera tratando de cubrirse su vergüenza y se esconde porque perdió su propósito. Segundo, ¿qué logra el enemigo si siembra esa duda? Te distrae para que no escuches la voz de Dios. Te va a distraer y vas a oír todo tipo de ruido, vas a oír otro tipo de voces y lo menos que vas a poder oír es la voz de Dios. Entonces Él te va a distraer para que no escuches la voz de Dios. Solo la voz de Dios es la que nos puede guiar. Número 3, Él destruye tu potencial. Dios le dio al hombre dominio. No le dijo Dios cuando creó a Adán y Eva, sojuzga. Le dio dominio sobre la tierra, ¿lo recuerdan? Sobre las aves del cielo, sobre los animales de la tierra, sobre los peces del mar, sobre toda la creación el hombre tenía dominio y autoridad. Pero cuando el hombre peca, pierde su potencial y ahora Satanás lo roba. ¿Recuerdan que cuando Jesús es tentado en el desierto, Satanás lleva a Jesús a un lugar alto y le dice, todos los reinos, ves, todos estos reinos que están aquí son míos, te los voy a dar si tan solo te postras y me adoras? ¿Por qué dijo Satanás, todo esto que está aquí es mío? Porque se lo robó a Adán en el huerto del Edén. Por eso Jesús lo llama el príncipe de este mundo, a Satanás. Porque el hombre perdió todo su potencial. Usted y yo, cuando prestamos oído al enemigo, cuando dejamos que la duda venga a nuestro corazón, va a suceder que nos desviamos de nuestro propósito, nos distraemos para no poder escuchar la voz de Dios y lo más triste es que destruiremos nuestro potencial. Ahora, ¿qué significa engañar? Engañar significa sencillamente hacer que una persona crea lo que no es verdad. Engañar es hacer que una persona crea lo que no es verdad. Entonces, una mentira es un arma que el enemigo tiene para hacernos creer algo que no es verdad. El otro día estábamos hablando sobre las ansiedades y una de las características de la ansiedad, escuche esto, es que el 95% de las cosas que la ansiedad cree que van a pasar nunca van a suceder. Eso es como creer una mentira como que sí es verdad, es estar engañado. Si puede hacerte el enemigo creer una mentira, tu vida va a ser afectada como que si esa mentira fuera verdad en tu vida. Ahora, por desdicha, las mentiras de Satanás son fáciles de creer. ¿Por qué? Porque en parte, debido al pecado, nosotros, los seres humanos, tenemos un detector de mentira interno, pero que está defectuoso. ¿Y cuál es ese detector de mentira interno que está defectuoso? Nuestro corazón. O sea, Dios sí puso en nosotros un detector de mentira, que es el corazón. Y ese funcionaba bien con Adán y Eva antes de pecar. Después del pecado se volvió defectuoso. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. El profeta, hablando en nombre de Dios, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Y Dios responde, verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, es fácil creer una mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque tenemos un detector de mentira interno que está defectuoso. Tiene un defecto de fábrica. Y el único que lo puede restaurar es el Creador, el que nos hizo en el principio. Y es lindo porque por medio del profeta Isaías, el profeta Jeremías y en otras escrituras, el Señor dice, les daré un corazón nuevo, les daré un corazón de carne, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, dócil, que se rinde a Dios. Pero nuestro corazón está defectuoso. Proverbios capítulo 14, verso 12, el Señor dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final el camino es muerte. ¿Por qué no sucede eso? Porque nuestro detector de mentiras está fallado. Así que, ¿cuál es la solución entonces? ¿Cómo accedemos al poder de Dios para detener las mentiras de Satanás? Yo se los he mencionado y cabe volverlo a mencionar hoy, que por ejemplo los agentes del Tesoro de los Estados Unidos son personas que detectan fácilmente los billetes falsos. ¿Y cómo los entrenan? No, escuchen esto, no los entrenan con los billetes falsos. ¿Saben con qué los entrenan? Con los billetes verdaderos. Ellos están tan acostumbrados, están tan identificados, están tan expuestos a lo verdadero, que cuando un billete falso cae en sus manos, para ellos es fácil detectarlo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque ¿cuál es la solución entonces para detectar las mentiras de Satanás? Si tenemos un detector de mentira interno defectuoso que es nuestro corazón, ¿cuál es la solución? La solución es la verdad de la palabra de Dios. Entonces usted y yo tenemos que ser intencionales al exponernos todos los días. ¿Cuándo? Todos los días a la verdad de la palabra de Dios. Estúdiela, léala, memorícela. Aunque sea un pequeño versículo, memorícela. Escríbala. Escríbala en el teléfono. ¿Sabe qué he hecho últimamente? Nuestros teléfonos tienen la capacidad ahora de, ¿cómo se llama? De tener aplicaciones para notas, pero aplicaciones de audio. Entonces, he tomado de mis tiempos devocionales, he tomado unos versículos de la Biblia que son, como dice la hermana Astrid, esos versículos que le hacen clip a uno, ¿verdad? Sí, me hace clip. Y hay algo, tiene algo ese versículo. Entonces lo escribí. Pero un día estaba escribiendo y dije, voy a hacer algo. Los escribí y los comencé a grabar. Entonces les cuento un secreto, y eso es, como le digo, o sea, no es la regla, pero si usted le sirve, úselo. Entonces, ¿qué hice? Grabé audio. O sea, grabé leyendo los versículos esos que me han hecho clic de alguna manera. Son versículos que hablan precisamente sobre el temor de Dios, porque me he encontrado en mi vida que yo necesito temer más a Dios. Entonces, cuando me siento así como dicen, volando bajo, lo conecto en el carro, especialmente cuando voy en el carro, ahí en la fila del tráfico, imagínense usted ahí. A veces, les confieso, escucho a Pancho Madrigal a la una, pero otras veces, entonces, conecto mi teléfono y me escucho yo mismo, porque es mi voz, yo lo grabé, pero son versículos de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, usted tiene que buscar la manera de intencionalmente exponerse a la verdad de la palabra de Dios. Porque la única manera que podemos contrarrestar las mentiras de Satanás es ¿con qué cosa? Con la verdad de Dios. Hagamos lo que hacen los agentes del tesoro. Identifiquémonos, ambientémonos a la verdad de Dios.
leámosla, escríbala, ponga en su, ¿cómo se llama? En su protector de pantalla, en la computadora, en su teléfono, ahí en el refrigerador, si usted es de los que está cocinando o lavando los trastes. Lavando los trastos ahí frente a la ventana donde está viendo el patio, escriba ahí en una cartulina un versículo. Y me estoy explicando, hermano. Solo cuando nos exponemos a la verdad de Dios vamos a poder detectar las mentiras de Satanás. Les cuento una historia que me pasó a mí hace muchos años y creo que la han escuchado algunos de ustedes, pero otros no la han escuchado, así que se las cuento rápido. Era un momento en el ministerio nuestro, recién empezando en el ministerio, y era una experiencia cuando comenzó un mover del Espíritu ahí en la iglesia en la que servíamos. Y a la par de eso se levantó un movimiento profético un poquito raro ahí en la congregación. Un grupo de hermanos comenzaron a andar profetizando y todas esas cosas, pero era un desorden ahí. Y un día me llaman y me dicen: pastor, ahí está pasando algo y hay una multitud en la casa de una hermana donde estaban un par de chicas tendidas en el piso así, acostadas en el piso así, con ojos cerrados y dando profecía. Y entonces aquello era como un espectáculo. La gente estaba ahí no para recibir de Dios, la gente estaba viendo como un show. Entonces llego y en verdad está ahí toda la gente y ahí están las chicas y ellas están profetizando. Y yo digo, escuchen esto, y yo digo, ¿qué hago? Soy un pastor nuevo. Nunca he tratado un asunto como eso, ¿cómo lo trato? Y yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en ese momento, uno de los profetas ahí dice: llamen a Grillo. Grillo era un muchacho que vivía ahí en el vecindario y su apodo era Grillo. Y el Espíritu Santo me trae a memoria la palabra de Juan capítulo 10, cuando Jesús dice que el Señor conoce a sus ovejas y las llama por imagínense el Espíritu Santo diciendo: tráiganme ahí iba a decir una palabra, pero tráiganme al flaquito aquel, o tráiganme al chaparrito. O sea, no. Entonces en ese momento la palabra que yo recordaba y el Espíritu Santo la trajo en ese momento, me ayudó para guiar, para dirigir en un momento como ese. Habrá momentos en su vida donde usted va a ser acosado, influenciado por mentiras que el enemigo va a tratar de traer a tu vida. ¿Y cómo hago? Ay, no tengo el número del pastor para llamarlo para que ore y reprenda esa mentira. No me llame a mí reprendiendo esa mentira. Ay, ¿a quién llamo? Voy a llamar a la radio tal para que oren por mí y me ayuden a reprender. No. Bueno, pues está bien, pida oración, pero eso no va a ser la solución. La solución es que usted use la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. De manera que si el enemigo viene a ti, la mayor arma que tú tienes de contraataque contra las mentiras de Satanás es la verdad de la palabra de Dios. No solo leerla, hay que aprenderla a usar las escrituras. No use la escritura para contender. No use la escritura para ganar un argumento contra una persona que no cree en Dios o que no tiene una relación con Dios. Use la escritura como un arma divino. La Biblia dice en Efesios 6:17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Hebreos capítulo 4, verso 12. Kenny, venga subiendo, por favor. Hebreos 4:12 dice, escuchen esto, Hebreos 4:12 nos da una solución a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice que tenemos un detector de mentira interno defectuoso. Es el corazón, es engañoso, es tramposo, etc. Pero vea que Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es como? Viva y eficaz. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Es interesante porque el término de Efesios 6:17, cuando dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu,
No es como la espada de los piratas del Caribe. ¿Vieron la película Los Piratas del Caribe? Y algunos están diciendo, qué pecador ese pastor, ve película. Bueno, sí la vi. Pero no es como la de los piratas. ¿Cómo es que se llamaba ese pirata? Jack Sparrow. No es como la espada de Jack, así una gran no, no. La espada del Espíritu era una espada más o menos de este tamaño. Era de uso personal. El término griego para esa palabra es machaira. Esa machaira era una espada para el combate de cuerpo a cuerpo y tenía doble filo. Por eso el escritor a Hebreos dice que la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que es viva? O sea, tiene la vida de Dios, mis amados hermanos. Tiene el aliento de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está recibiendo el aliento de Dios. Usted siente que algo cambia en su interior cuando lee la palabra de Dios, ¿sí o no? Siente ánimo, siente fuerza, su esperanza se aviva, su fe se fortalece. ¿Por qué será? Porque la Biblia no es un libro histórico, aunque tiene miles de años, es un libro tan actual como siempre. Pero es el aliento de Dios, es viva y es, ¿qué cosa? Eficaz, quiere decir que funciona, que sí funciona. Y aparte de eso, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Esa espada tiene la capacidad de entrar en el cuerpo, penetrar en el cuerpo. Y cuando entra, como tiene doble filo, parte y separa. La palabra de Dios parte y separa la verdad de la mentira, el error de la verdad, lo falso de lo verdadero, la duda de la fe, la esperanza del desánimo, la sanidad del dolor. ¿Me estoy explicando? La palabra de Dios, amados hermanos, es el arma más poderosa que usted y yo tenemos. Cuando usted se sienta desalentado, cuando usted se sienta desanimado, ¿a cuántos? Y ahora sí le voy a pedir que levante la mano. ¿A cuántos de ustedes algún día han querido orar y sienten que no pueden orar y peor, no tienen ganas de orar? A ver, levanten la mano. A mí me ha pasado. ¿Qué hacemos en esos momentos? Yo le doy una estrategia. Agarre los salmos y comience a leerlos. Camine ahí en su habitación, en su cuarto, donde sea su cuarto de oración o su lugar de oración, o sentado donde sea, pero comience a leerlos en voz alta. Comience a leerlos en voz alta. Usted no tiene idea del poder que tiene esa palabra, porque es la palabra de Dios, es la palabra que creó los cielos y la tierra, es la palabra que tiene vida, es la palabra que tiene poder para transformar. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Ella separa el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella es el arma que usted y yo necesitamos para aprender a usar, para eliminar las mentiras y reemplazarlas con la verdad, para cambiar nuestros pensamientos y nuestra vida. Romanos capítulo 12, verso 2, me refería hace unos minutos sobre eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Miren, esa acción nos toca a nosotros. Transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo puedo renovar el entendimiento? Con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué mentiras ha creído usted acerca de Dios para su vida, para su situación, para su salud, para su hogar, para su matrimonio, para su familia, para su vida espiritual? ¿Qué mentiras ha creído? Escucha esto que voy a leer y los que sientan decir amén, digan amén o créalo en su corazón. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios está distante y es indiferente a mí.
Creo la verdad que mi Padre Dios está siempre presente conmigo, que tienes planes para darme un futuro y una esperanza, y que ha preparado buenas obras para que yo ande en ellas. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios es insensible, que no me conoce y que no se preocupa por mí. Pero decido creer la verdad que mi Padre Dios es amable y compasivo y conoce cada detalle de mi vida. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios es severo y que Él pone una carga con expectativas inalcanzables. Pero decido creer la verdad que mi Padre Dios me acepta como soy y me apoya con gozo. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios es frío y pasivo, pero decido creer la verdad que mi Padre Dios es cariñoso y afectuoso. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios está ausente o está demasiado ocupado para atenderme. Decido creer la verdad que mi Padre Dios siempre está presente, que Él quiere pasar tiempo conmigo y que me anima a hacer todo aquello que diseñó para mi vida. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios es impaciente, que siempre está enojado y que me rechaza. Decido creer la verdad que mi Padre Dios es paciente, lento para la ira y me disciplina con amor. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios es malo, es cruel y abusivo. Decido creer la verdad que mi Padre Dios es amoroso, es tierno y protector. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios me niega los placeres de la vida. Decido creer la verdad que mi Padre Dios es el autor de la vida. Él me da amor, me da gozo, me da paz, aun cuando decido, o sobre todo cuando decido ser lleno de su Espíritu. Renuncio a la mentira que mi Padre Dios me quiere controlar o manipular, y decido creer la verdad que mi Padre Dios me ha hecho libre y me da la libertad para tomar decisiones según la guianza de su Espíritu en mi vida. Renuncio a la mentira que mi Padre me condena y no me perdona. Decido creer la verdad que mi Padre Dios ha perdonado todos mis pecados y que no me los echa en cara. Renuncio a la mentira que mi Padre me rechaza cuando no logro ser perfecto o cuando peco. Decido creer la verdad que mi Padre Dios es paciente conmigo y me limpia de todo pecado cuando me arrepiento. Y podría pasar el resto de este día hablándoles de mentiras y la verdad. El enemigo ha usado su arma desde siempre: el engaño y la mentira. Algunos de ustedes aquí, como dije, hemos querido cambiar y creemos que no podemos. ¿Por qué creemos que no podemos? Porque hemos creído una mentira. Y la mentira es que el enemigo te dice: no, tú nunca vas a cambiar, vas a ser el mismo, siempre vas a ser el mismo, aunque vayas a la iglesia, aunque leas la Biblia, aunque cantes, aunque ayunes, aunque hagas todas las cosas. Yo sé que tú eres el mismo, nunca vas a cambiar. Si Dios sabe que tú nunca vas a cambiar, si Dios te conoce, si Dios sabe. Y muchos vivimos una vida sometidos bajo esa mentira, cuando Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis amados hermanos, nuestro Padre Dios nos ama. Nuestro Padre Dios es bueno. Nuestro Padre Dios es bondadoso. Nuestro Padre Dios es fiel. Nuestro Padre Dios tiene hermosos planes para nosotros. Nuestro Padre Dios está en control de nuestra vida. Nuestro Padre Dios sigue siendo fiel. De hecho, Él es fiel. El atributo de Él es que Él es fiel. Dijo el apóstol Pablo que Él permanece fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué te ha hecho creer el enemigo? ¿Qué mentira ha traído a tu vida el enemigo y te ha mantenido sometido, limitado, escaso, temeroso, con miedo, con culpa, con vergüenza? Te animo este día. Levántate apoyado no en tu verdad, no en la verdad de otro, no en mi verdad, pero en la verdad de Dios, su palabra.
Y Jesús es la palabra de Dios, es el verbo que se hizo carne, es la palabra de vida, es la palabra de verdad. Llénate de la verdad de Dios. Cada vez que venga una mentira, la vas a poder detectar, porque la verdad de Dios está en tu corazón. Padre, esta mañana te pedimos, Señor, que tu palabra en nosotros haya cabida. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Diga ahí donde usted está sentado: Señor, que tu palabra haya cabida en mi corazón. Recibo tu palabra, Señor. Ayúdame a llenarme de tu verdad. Llena mi vida con tu verdad, con tu verdad, con tu verdad. Porque entonces podré identificar la mentira del enemigo y voy a caminar en libertad, en cambio y en transformación. En el nombre